lo voy a decir, pero vamos a Sí. empezar porque no te quiero desperdiciar ni un minutito, porque llevo persiguiendo, intentando esta charla, que Ya, además tía. realmente va a ser una charla, porque es que no quería tener guión, porque Ya. esto, bueno, voy a hacer la introducción, pero bienvenidas a Madres y Malabares. Hoy tenemos con nosotras a una pedazo de mujer, María Velasco, que ahora vais a descubrir el por qué digo pedazo de mujer, pero es que creo que nuestra conversación en Prosegur fue un germen de todo lo que ha pasado después en mi vida. Entonces, nosotras yo estaba trabajando en Prosegur en el área, bueno, digitalizando todo ¿Qué año fue eso, tía? ¿Qué año fue eso? Que ayer lo pensaba. fue en 2020, porque fue justo previo a la pandemia. 2019-2020, yo me acababa de Sí. casar. Mm. Eh, y no sé cuántos años tiene Marcos, pero 7. pues Sí, 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 claro, justo, exacto. justo. Entonces, estaba en Prosegur, que además empecé en Prosegur cuando me casé justo en septiembre del 2019. Y María estaba trabajando en Accenture, que era la consultora que nos llevaba todo el proyecto de digitalización de la compañía. Yo flipé con lo crack que era, no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel también de cómo era la gestión personal por su parte con el cliente y la gestión personal que yo intuía que ella tenía después de su vida por comentarios que iba haciendo. Y indagando un poco más y hablando un poco más, porque como que hubo un match desde el principio, ya en ese momento María llevaba parte de la comunicación y hacía cosas para Malas Madres. Entonces a mí Mm. eso ya me putó, yo tenía un poco la idea ya de lo hablamos todo en la cabeza, pero un día nos fuimos a comer juntas y me contó realmente toda la historia que había detrás de María, que Es que qué era fuerte, ¿eh? Es que te lo juro que te escucho y me emociona porque el otro día cuando estaba hablando contigo después del evento y tal, y hablábamos de esto, es que es muy fuerte lo que la vida cambia en 6 años, ¿eh? O sea, es alucinante, pero sí, sí, total, sí, sí. total, total. Entonces, bueno, para hacer un resumen y que la gente se quede a escucharlo, María es madre de un niño de 7 años eh, y que ha tenido una crianza que ha requerido mucho por su parte. Trabajaba en el mundo de la consultoría, mundo UX, de experiencia de usuario, digitalización y demás, que fue cuando coincidimos. Yo le pierdo la pista durante unos años al dejar Prosegur y demás, y de repente aparece un día y la veo rubia dando clases de yoga, alejada de todo ese mundo y con un emprendimiento que no podía ser todo lo contrario al mundo de Prosegur y que luego Claro, casi. encima, exactamente, pero que luego encima creo que es una elección también el hecho de que en un momento lo tuviste que poner un poco en pausa porque económicamente necesitabas volver al mundo corporativo. Entonces, bueno, ese es un Total. resumen muy resumido. Pero yo quiero que me cuentes quién es María un poco, quién era María en su infancia, en su adolescencia y qué eras antes, que esto también me apetece saberlo a mí, y quién eras antes de ese año 2019 en Prosegur. Venga, vale. Empecemos por los principios de los principios, que también son bastante interesantes. Cada vez que cuento estas historias de previo eh, a mí me gusta porque yo creo que muchas veces no somos conscientes de la vida que hemos vivido y yo la verdad es que he vivido una vida muy intensa, pero muy bonita a la vez y la verdad es que no me arrepiento de ninguna decisión porque creo que todas ellas me han ido llevando a donde estoy ahora, ¿no? En todos los niveles, personal y profesional. Bueno, yo creo que donde empieza la historia realmente de María, que es como la historia de cualquier persona, ¿no? Es cuando te vas a la universidad, ¿no? Es como ese momento un poco, mira, yo ahora tengo a mi otra peque, ¿no? A la hija de mi pareja actual que va a entrar al instituto, ¿no? Y te empiezas a ver como que en ese momento, ¿no? Como que se desarrolla un poco tu personalidad y yo creo que en la universidad es como tu momento ya de explosión total. Yo elegí la carrera pensando un poco en viajar. O sea, toda mi pasión siempre había sido viajar, conocer nuevas culturas, salir de la zona de confort. Esto desde pequeña mis padres me lo inculcaron un montón porque me mandaban siempre al extranjero todos los veranos, ¿no? Desde los 11 años. O sea, era como todo el rato el descubrir cosas. Yo creo que eso me llevó siempre esas experiencias, ¿no? De salir fuera desde muy pequeña a que había mucho fuera de lo que ya se conocía. Esta sensación de siempre hay más que hacer, ¿no? Que es un poco algo que tengo yo intrínseco en mí ya.
Y entonces elegí la carrera, elegí traducción simple y llanamente porque sabía que con esa carrera iba a poder viajar. O sea, ese fue el criterio, ¿no? Y luego también porque, y elegí Granada concretamente, porque estaba lejos de mis padres, entonces era como una sensación de me quiero independizar totalmente, ¿no? Y esto yo creo que es parte de María, o sea, María siempre ha sido muy independiente y muy de salir de la zona de confort constantemente. Acabo la carrera, plena crisis, yo creo que está en una generación como la nuestra le ha pasado mucho esto, que nos hemos tenido que enfrentar a muchas crisis en diferentes momentos de la vida y profesionalmente hablando hemos ido de la mano, ¿no? De todas las crisis. Yo cuando acabé la carrera aquí en España no había trabajo para nada de traducción y entonces era o opositar, que era funcionariado y era como lo más lejano a María, o volverte loca, ¿no? Y decir, venga, pues me voy otra vez fuera. Entonces yo cogí y llamé a mis amigas del Erasmus, que eran las que más cercana tenía, vivían en Chipre y les dije, era verano, me acuerdo perfectamente, y dije, bueno, pues voy a veros un par de semanas y ya pienso allí en Chipre a ver qué hago con mi vida a partir de ahora, ¿no? Y bueno, pues me enamoré de un cantante y me quedé en Chipre. Y ahí empezó la gran María, porque era como, me quedé en Chipre. En Chipre emprendí con mi primer emprendimiento, que fue una escuela de idiomas, que esto no lo sabías tú, pero monté mi propia escuela de ¿No? idiomas en Chipre Ajá. y estuve 2 años viviendo allí y la verdad es que súper bien. O sea, para mí fue una experiencia increíble porque, hombre, montar tu primer emprendimiento con 20 años era para mí, vamos, un sueño. Después, nada, cuando ya decidí volver a España, pasados 2 años, vendí esa academia. Que te interrumpa ahí. Cuando emprendes con 20 años, ¿quién te guía? ¿Quién te ayuda? Nadie. ¿Quién? Es que era una cosa que te quería comentar, que yo creo que en una generación como la nuestra, nos han preparado para sobrevivir. O sea, yo creo que hemos tenido, te lo juro, tanta formación, o sea, yo en mi caso, ¿no? Tanta formación de mis padres, tanta independencia desde pequeña de irme a otros países y de apañármelas. Y al final es que nadie me guió. O sea, realmente yo ahora miro atrás y digo, es que nadie me dijo, oye, vete por aquí o vete por allá. Yo simplemente tenía ese sueño, esa convicción de que allí hacía falta una academia, a mí me hacía falta un trabajo y dije, pues ya está, en esta habitación que me sobra en la casa, que me he alquilado, voy a empezar. Y de Ajá. eso, pues, alquilarme un local y de alquilarme un local hacer eventos con el Instituto Cervantes. O sea, una cosa fue llevando a la otra, pero realmente no hubo un aprendizaje. Yo creo que es algo que llevamos, o sea, creo que somos más emprendedores de lo que creemos. Y que Ujú, realmente solo tenemos que como un poco pararte a escuchar tu instinto para lanzarte y ir para adelante, ¿sabes? Y poco a poco, porque enseñarte a emprender es muy difícil. O sea, al final es una prueba de error constante, no sé. Yo creo que va un poco en esa línea, que nadie tuvo que enseñarme porque me Bueno, lancé de y fui hecho, ahora aprendiendo. que dices eso, creo que con 20 años tienes todavía menos creencias limitantes y menos miedos que los que podrías tener ahora. O sea, Totalmente, tienes que totalmente. dejarte y igual que el que empieza a vender sudaderas que le ha puesto una X, pues lo mismo. No, no, y totalmente de acuerdo. Y es verdad que yo, por ejemplo, comparando un emprendimiento, mira, es curioso que es la primera vez, fíjate, los años que han pasado, es la primera vez que hablo de ese primer emprendimiento. Ujú, Y qué diferente fue del emprendimiento con respecto a Vela, que me pilló en otra época vital completamente diferente, con unas responsabilidades completamente diferentes. Claro, yo con 20 años en Chipre y tal me comía el mundo, o sea, y nada me paraba, ¿no? Y si tenía que trabajar 100 horas, trabajaba 100 horas porque no había, o sea, era mi labor, sí. ¿no? O digamos, mi única responsabilidad. Entonces fue muy diferente, fue muy divertido. Aprendí mucho en el camino también, en ese camino de, pues, todo lo que llevaba un emprendimiento, que no era solo las clases. Recuerdo perfectamente que una de las cosas, si ahora volviera atrás y dijera en qué me habría formado para en ese momento emprender de una manera más tal, era toda la parte financiera. O sea, yo desconocía toda esa parte financiera porque al final yo no había estudiado nada relacionado con el mundo empresarial. Entonces, todo el tema de impuestos, todo el tema, yo qué sé, libro de cuentas, todas esas cosas para mí eran como totalmente chino. O sea, sabía chino, pero no sabía esto, ¿no? Entonces era como, bueno, no sé ni por dónde empezar, pero bueno, bueno, entonces fue una experiencia vital, yo creo que de la que aprendí mucho en todos los aspectos, pero ¿Y sobre todo a pensar, cómo pasas de tu escuela, que empezó en tu habitación a sí. Prosegur? ¿Qué hay entre medias de eso, de Ya, Accenture, pues mira, Deloitte? otra crisis vital de la que te tienes que reconstruir, digámoslo así. Yo dejo Chipre, digamos, porque acaba esa relación, ¿no? Con Ajá. mi pareja de ese momento. Me vuelvo a España
Recuerdo además que hice solo una entrevista en una agencia de marketing que se llamaba Sequoias, y me acuerdo perfectamente que había una chica como tú y yo que conectamos en ese momento, pues yo conecté con esa persona en Sequoias que se llama Mercedes, y me dijo: "Mira, yo no te puedo", además que me acuerdo perfectamente de esta frase, me dijo: "Mira, es que podría ser mi jefa, pero es que el único puesto que tengo es de becaria". Y yo le dije: "Bueno, pues vale, pues ¿por qué no? Sí, tengo que empezar por algún sitio, o sea, adelante". Y empecé de becaria, pero me acuerdo perfectamente de esa frase porque me impactó, porque realmente que una persona, y me pareció muy generoso por parte de Mercedes también en ese momento, porque era como en plan de, o sea, que alguien valore así tu talento y te diga: "Mira, pues es que lo único que tengo es esto, pero si quieres empezar, pues aquí puedes". Ajá. Y recuerdo, pues nada, volver aquí a España a esa agencia de marketing con Meme, y nada, y empezar ahí a trabajar a tope en Secuoyas. Y de ahí, en que empecé en marketing digital, porque claro, yo todo mi background de traducción y tal estaba más relacionado con marketing, empecé a interesarme por el mundo del UX, y a los 3 meses estaba ya haciendo el máster de UX allí en Secuoyas, y a los 3 años llegué a Accenture. Después de 3 años en la agencia, pues llegué a Accenture. Pero fue una reconstrucción total, o sea, no tenía nada que ver con lo que venía de hacer de Chipre, ni nada, pero bueno, era como... Y me gustó porque, mira, es curioso que no se habla mucho de esto, ¿no? Pero yo creo que cuando estás en el mundo corporativo y alguien viene a una entrevista, el hecho de ser capaz de ver más allá de lo que pone en el currículum, ¿sabes? Total. Es vital. O sea, igual que tú dices, ¿no? Veía a María en su faceta de UX, pero veía más allá. O sea, yo creo que realmente nos perdemos mucho mundo de la gente y de lo que nos rodea porque nos quedamos en lo que pone en el papel. Pero una Ujú. conversación, ¿sabes? Te da muchísimo más input de lo que te puede dar esa persona en todos los niveles, tanto profesional como personal, ¿eh? Pero que... Yo siempre mm, digo que de la contratación que más orgullosa estoy es de una chica que era mayor que yo, tenía más experiencia que yo, era para un puesto de comunicación interna y ella venía de estar un año y medio parada porque se había ido a recorrer el mundo con su novio. Y si me hubiese quedado en la duda de por qué llevará 2 años sin trabajar, esto es que no tiene interés, bla, 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 o ella en su momento me dijo: "Mi idea es de aquí a bastante futuro retomar ese viaje porque nos quedamos a medias por la pandemia". Pero a mí me gustó tanto su espíritu que luego, de hecho, se convirtió en una de las personas más queridas en la oficina. O sea, que claro, es le que, dio es que, muchísima luz. Entonces, quedarte solo con esa parte, yo creo que cada vez de todas formas, y por eso creo tanto en la importancia de la marca personal y de lo que puedas enseñar más allá de lo que pone tu currículum, porque ahora con la inteligencia artificial, la parte efectivamente, de el puro efectivamente. contenido es que lo puede sacar más o menos cualquiera. Entonces, me parece tal cual. Mm. Y nada, y eso, por eso acaba en ese mundo, pero también fue un poco, pues eso, de volverme a España, vi la oportunidad y dije: "Pues voy a empezar por aquí". La verdad es que es curioso, pero y no sé si es bueno o es malo, pero todas las veces que me he tenido que reinventar, en lo que me he reinventado ha llegado a mi vida de una forma muy orgánica. No ha sido en plan de: "Ay, ¿ahora qué hago?". Lo pienso, no, sino que como que te ves en esa necesidad de, bueno, pues algo tengo que hacer, y entonces se despierta un poco esa chispa en ti o esa, atención, digamos, a las oportunidades que hay alrededor, y de ahí, pues, indagas hasta dónde puedes llegar en ese camino, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ha sido Y ahí siempre un poco vamos a así. conectarlo, Mary, que Mm, entras hasta donde tú quieras entrar, ¿vale? sí, Porque además es un tema personal, con un poco tu parte más personal de cómo llega el enano a tu mm, vida, que mm, no fue nada sencillo, y cómo eso también desencadena en lo que yo no sé qué pasa cuando de repente te encuentro rubia y sí, dando sí, clases sí. de barra y de yoga, a la Mary que dejé en esa parte de Prosegur, que sí que tenía esa parte de sufrimiento, pero que bueno, que tenía más o menos su vida arrutinada, ¿no? Me encanta que digas lo de rutinada, porque yo creo que fue eso lo que generó todo. O sea, yo creo que nos han enseñado, y era una cosa que venía pensando ahora, de según he dejado a Marcos en el cumpleaños y venía en el coche pensando que te iba a contar aquí hoy, en esta entrevista, ¿no? Digo, si es que en el fondo a mí lo que me gustaría decirle a la gente es que, o sea, cuando yo tenía como siempre me habían educado, ¿vale? O toda mi vida había tenido las creencias de que el éxito en la vida era tener un trabajo muy bueno, ganar mucho dinero, llegar a ser una directiva de éxito, de tener familia, todo como un poco lo que
lo que desde pequeña había visto, ¿no? Pero también lo que socialmente se me había como puesto siempre como que eran los éxitos de la vida. Entonces yo llegué a un momento en que tenía todos esos éxitos, ¿vale? Yo estoy en Accenture, te pongo un poco en contexto, que yo creo que es algo con lo que la gente se puede ver muy reflejada. Accenture, ayer con 30 años, o sea, que era como súper joven para ser manager, tenía la vida organizada, ganaba muy bien, tenía una pareja. A esta pareja es verdad que bueno, tuvimos la mala suerte, ¿no? De que le diagnosticaron dos enfermedades muy duras, un cáncer y otra cosa, no quiero dar mucho detalle por su privacidad, ¿no? Pero bueno, le diagnostican dos enfermedades heavies y con 30 años tenemos que hacer frente a esas enfermedades. Y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta de realmente esto es el éxito, porque yo luchaba todo el rato en una contrarreloj de tiempo, de llegar a todo, a todas esas cosas que me habían dicho que eran el éxito, ¿no? A la maternidad, a la pareja, al manager y a todo, ¿no? Y entonces yo ahí como que en esa época final de Accenture y la maternidad, yo siento que la vida como que se me cayó como un castillo de naipes, ¿sabes? Era como que yo me había pasado todos los últimos años construyendo ese castillito y era perfecto, y desde fuera tú decías, bonito para 30 años, pero era súper frágil porque cualquier cosa lo hacía venirse abajo, en realidad, porque yo no, o sea, no había unos cimientos construidos ahí, ¿no? Entonces, pues nada, me enfrento, como dices tú, en un año a situaciones muy límites, que es una maternidad, que para mí fue una situación límite porque a lo mejor hay gente que no le pasa, ¿vale? Y esto es la otra cosa que quería comentar, que a lo mejor hay madres que no lo sienten así, pero para mí la maternidad fue un tsunami, o sea, llegó, arrasó y me dejó en plan de, ¿y ahora qué hago? Pero, o sea, a nivel personal, a nivel María, ¿eh? O sea, no a nivel tan la maternidad en sí, sino cómo te cambia radicalmente a tu persona. Entonces, llegó eso, llegó haber pasado como un poco esas dos enfermedades con mi pareja me dejaron muy tocadas porque yo me entregué mucho y eso energéticamente te deja muy drenada, ¿no? Encima coincide con el divorcio de mi pareja, con un bebé, muy bebé. Marcos no tenía ni, bueno, un añito. La pandemia. O sea, era como un componente de volver a Accenture, después de haber sido madre, que era como imposible, porque era intentar encajar una maternidad en un elemento corporativo que, aunque ha avanzado mucho, sigue estando muy poco preparado para una madre. Entonces era como, Mary, yo cuando te conocí, Marcos ya estaba en este mundo. Lo que pasa que sí, era muy bebé, era estabas 6 recién meses. Mira, me acuerdo incorporada. perfectamente Sí. porque me acuerdo de una reunión, y esto es lo que te digo de que no estamos preparados, ¿vale? Me acuerdo perfectamente que estaba con la lactancia materna y que en las reuniones que teníamos yo me tenía que salir al baño durante 40 minutos a sacarme la leche. A situaciones que dices, algo no encaja, ¿sabes? Porque además es una sensación de tenerte que salir y en el baño sentir culpa porque no llegas a dar todo lo que puedes dar, porque además tú y yo somos, y yo creo que nos pasa a mucha gente, ¿no? Nos gusta profesionalmente ser buenos y ser responsables y estar y dar. Y entonces era como una sensación de, ahora me tengo que salir, ir al baño, 40 minutos, volver, que no, era como muy, pero justo sí, era ahí. Y a los meses fue ya la separación y bueno, el dejar Accenture y todo. Y el acabose. Vale. Sí, sí. Y bueno, pues al final yo pienso que fue algo que me destruyó para para darme el espacio para construirme de nuevo. O sea, muchas veces en yoga, ¿no? Yo ahora hablo de muchas veces de vamos a respirar para crear espacios, vamos a tal. Pues cuando tú no creas espacios, la vida viene, te arrasa y te dice, vale, ahora ya tienes todo el espacio. Vamos a Tal empezar. cual, ¿Sabes? Y tal es que esto cual. fue tal cual, o sea, en plan, y precisamente yo creo que en ese momento en el que tuve todo el espacio en blanco, digamos, arrasado pero blanco, fue cuando a través del yoga conseguir como conectando con lo que había de la María previa a todo este mundo, o sea, previa al castillo de naipes, ¿vale? Que yo muchas veces hablo de la María desde que se divorcia y sale adelante, pero realmente yo volví a todo lo que había ocurrido antes del castillo de naipes, es decir, antes de intentar buscar una dirección en Accenture, antes de intentar buscarse la mejor en no sé qué, ¿sabes? A la manera más Ujú, pura, ¿no? ujú. Y Mary, aquí cuando te pasa todo esto, que son muchas cosas juntas a la vez, Muchas. acudes
al yoga como, digamos, parte de desconexión, pero, ¿haces Sí, terapia o algo sí, que te sí, sí, ayuda? sí. Sí, sí, o sea, yo ahí tuve que ir a todo. O sea, cuando te digo a todo, fui al o sea, bueno, fui primero, o sea, tuve que como que cogerme como una especie de baja, ¿vale? Bueno, una especie no, tuve que cogerme una baja antes de dejar, Accenture. Y fui al psicólogo, que me ayudó muchísimo, aunque es verdad, y ahí quiero puntualizar una cosita, em, o sea, yo creo que las madres, o cuando estás en un momento vital como el que yo estuve, que la maternidad forma parte de tu vida, necesitas psicólogos que entiendan la maternidad. O sea, creo que es importante que aprecien ese momento, porque tuve que pasar por varios psicólogos para que, sí, hasta encontrar a uno que realmente entendiera lo que yo estaba viviendo en ese momento, que muchas emociones estaban arraigadas en la maternidad, ¿no? Ujú, Entonces, a la culpa, a esta cosa que nos dan las madres, ¿no? De no puedo parar porque el niño tiene que comer, y a la supervivencia y todas estas cosas, ¿no? Pero desde el prisma de, porque una vez que te conviertes en madre, eres madre. O sea, es mm, también María, pero eres madre, ¿no? Tienes que verlo todo bajo ese prisma o espejo. Entonces, fui al psicólogo, tuve que ir a una nutricionista también porque todo el tema de la alimentación, necesitaba alimentarme bien porque me dejé de comer. O sea, ujú, básicamente, pero no por nada, sino porque es que no estaba tan destruida que no sabía por dónde empezar a nada. Entonces tuve que ir a varios, digamos, especialistas y luego aparte me refugié mucho en el yoga, pero porque el yoga no tanto por la parte física, o sea, no iba tanto por la parte de me quiero poner en forma, sino ujú, porque para mí era una hora de silencio. O sea, de realmente no había ningún estímulo externo al que yo tuviera que responder con la perfección o la dureza con la que siempre respondo a lo externo, ¿sabes? ujú. Era como, bueno, aquí no hay nada, es un vacío y puedo como parar el cerebro durante una hora, ¿no? Entonces a mí me ayudaba mucho como a tener ese Y momento de esto, paz. en esto, porque esto no me acuerdo, perdón, cuando tú te divorcias, ¿la custodia la tenéis los dos o pasas a ocuparte tú al 100%? Yo me ocupaba al 100% del niño porque además era un niño muy pequeño, o sea, era muy bebé. Ujú, Y eso también es verdad que es una cosa que, bueno, pues que condicionó mucho todo, ¿no? Porque al final no es lo mismo una custodia compartida, que tú estés totalmente, ¿no? Con el bebé prácticamente todo el tiempo. Y luego aparte, yo creo que no, mira, de nuevo otra limitación, ¿no? Tú que ahora te dedicas a este tema, Rocío, del coaching, tal, yo creo que aquí me vas a entender también. Yo creo que las madres nos ponemos, o yo me puse, demasiada responsabilidad en mi mochila y demasiada creencia limitante ahí, en ese momento también, ¿sabes? Porque a lo mejor yo también tenía que haber en ese momento dicho, bueno, es un bebé, pero su padre también puede cuidar de él, de algún modo, ujú, ¿sabes? A veces yo creo que a ujú. las madres nos puede un poco esta cosa de, este bebé solo va a sobrevivir si está conmigo, ¿no? Si yo le doy de comer, si yo le cuido, si yo le Nadie lo va a educo. hacer mejor que yo. Sí, yo Eso lo. tal, y era como, y con el Mm, tiempo, es verdad que es difícil, ¿no? Decir, porque yo ahora, por ejemplo, que tengo a las mamás embarazadas en yoga, ¿no? Yo las miro y digo, si es que por mucho que se lo diga, me van a decir, esta tía está loca, porque a mí me lo hubieran dicho en ese momento y hubiera pensado, lo que quieras, pero este bebé conmigo, ¿no? Pero yo creo que la maternidad también con los años te enseña un poco eso, ¿no? Que realmente, y obviamente tienes que cuidarles, y obviamente tienes que estar, y obviamente necesitan la figura maternal, y es muy diferente a la del padre y tal, pero bueno, hay que también como confiar en que se van a desenvolver también fuera de ti, ¿no? Y bueno, no no, sé por y qué es te verdad estaba que contando es esto, algo pero que se aprende con el tiempo porque, por ejemplo, en mi caso, con la primera lo sentía así, creo que es algo muy de primeriza, y con la segunda no lo sentía así. O sea, fui más independiente de la eso. bebé en un periodo más corto de tiempo, ¿sabes? O sea que, Claro, pero eso pero yo creo que te enseña la maternidad, es algo que es muy difícil sí, de transmitir, pero yo creo que sí. porque está muy arraigado a cómo socialmente nos han enseñado las cosas, ¿sabes? O sea, en plan de, Bueno, yo creo que socialmente y también biológicamente, porque hay sí, una sí, parte que también, si queda te sale ¿no? una parte loba Eh, ahí, sí, exacto, ya, exacto. O sea, creo que hay una parte que sentimos nosotras que ellos no sienten. Entonces, al sí, final, sí, es algo biológico. Pero entonces, en ese momento, claro, tú te sumas a la mochila no sí, solo el duelo de un divorcio, ya no estar trabajando en algo que habías estado volcada totalmente, y en esa reconstrucción un poco de tu identidad, más un bebé tú sola. sí, 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 o ¿En qué sea, momento empiezas como a sacar un poco la cabecita y
y cómo es esa transición hacia lo Pues que mira, luego fue. me encanta porque ojalá que este podcast llegue a mucha gente y sobre todo llega a gente que está viviendo ese momento. Y cuando yo tengo gente alrededor que está viviendo un momento como una separación con un bebé, que es un momento muy concreto y muy jodido, Ujú, hablando claro, siempre me gusta decirles, la sanación empieza cuando tú te empiezas a conocer a ti y a reconstruir a ti otra vez. O sea, yo empecé a notar una mejora cuando el foco dejó de estar fuera y empezó a estar dentro. O sea, me acuerdo que yo iba al psicólogo y me hacía preguntas de tipo, venga, María, hoy vamos a intentar saber cuál es tu comida favorita, porque había perdido tanto la identidad, Rocío, que yo no sabía responder ni qué era mi comida favorita, ni qué me gustaba hacer en mi tiempo libre, ni qué me hacía feliz, o sea, ni qué película había visto la última. O sea, era como, pues eso, como totalmente sin identidad. Entonces, cuando empecé a como hacerme estos pequeños retos de, venga, pues esta semana tengo que conseguir ver de nuevo cuál es mi comida favorita. O tengo que conseguir de nuevo ver qué tipo de películas me gustan a mí. Y ujú, no lo de fuera, ¿sabes? O era como pequeñas cositas que yo iba como recuperando de conocerme a mí misma otra vez. Entonces, cuando empecé como a reconstruir... Sí, sí. Y fuera del bebé, ¿eh? Además que eran cosas que tenía que hacer como fuera del bebé, que a ujú, mí, que eso es otra cosa como que ahora echando la vista atrás, lo veo positivo. Como yo tenía la custodia, pero había fines de semana se iba el bebé con su papá, ¿no? Entonces, esos tiempos sin el bebé al principio eran súper traumáticos, los viví como súper traumáticos de mi vida se acaba y ahora que voy a hacer un fin de semana sin mi hijo y era como, bueno, era como súper dramático todo. Creo que gracias a esos espacios en blanco sin bebé pude reconstruirme. Porque eran esos ujú, momentos, esos fines en los que yo decía, venga, pues en vez de llorar todo el rato porque Marcos no está en casa, voy a intentar ver películas y a ver cuál me gusta más, de qué género me gusta más ahora, ¿sabes? O voy a comer diferentes cosas y a ver un poco, ¿sabes? O sea, como mi tiempo de conocerme. Porque es verdad que en la rutina diaria de un bebé es que no te da tiempo ni a respirar, entonces es como, ¿cómo te reconstruyes ahí? Pues no puedes, tienes que encontrar momentos a solas contigo, ujú, ¿sabes? ujú, Y yo huía mucho de los momentos a solas porque eso es otra cosa como súper importante. Yo creo que no estamos acostumbrados a estar a solas con nosotros. Es algo que da mucho miedo, ¿sabes? Es como en general, todo el rato estamos hacia afuera porque mirar hacia adentro duele, molesta, no te gustas o te gustas, pero no lo sabes. Entonces, todas estas cosas de mirar hacia adentro son complejas. Entonces, mm. yo creo que te Y no ayudan. y muchas veces no nos lo permitimos o no lo queremos hacer porque es No incómodo. lo queremos hacer, es lo que te digo, sí, sí, o sea, es una incluso a mí ahora, que ya estoy bien, ¿no? Digamos, ha pasado esa época tal y a veces digo: "Jo, me tengo que forzar a estar sola conmigo", y hay veces que yo misma me hago la trampa, ¿sabes? De no estar, porque me da miedo mirarme adentro, porque a ver qué sale, ¿sabes? Ujú, No es fácil, ¿no? Pero es súper necesario, porque si no, acabas viviendo como con los alter egos que tú te creas hacia afuera, pero realmente la verdad está ahí dentro escondidita en un cajón, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante porque de ahí es donde nacen los grandes renacimientos de ti mismo, ¿no? Que hay que estarse reconstruyendo y renaciendo casi constantemente. Entonces, total. Y Mary, cuando empiezas, lo que te decía, ¿no? Cuando empiezas a virar hacia Vela y ves que no vas a volver sí. al corporativo, sino que te vas a enfocar en esta parte. Bueno, pues también un poco porque la gente lo sepa, en todo ese contexto en el que me reconstruyo y estoy con el bebé y tal, yo volví a trabajar en digital porque era mi fuente de ingresos principal, pero me pasaba un poco esta sensación de estar en un sitio ganando dinero, pero tú saber que no es lo que ahora mismo resuena contigo, ¿no? Era como que de repente yo ya lo que era antiguamente lo que resonaba conmigo ya no resonaba tanto. Entonces, en este proceso, yo es lo que te digo, que siempre me han enseñado a, oye, no estés en tu zona de confort, si no estás cómoda, sal fuera, pues aunque estoy trabajando en digital y ganando dinero para ese bebé y para la familia y demás, decido como formarme en otras cosas. O sea, profundizo mucho más en el mundo del yoga, en el mundo del barre, que lo descubro y me encantó porque me sentía muy empoderada en la barra. O sea, yo en la barra de Ujú, baile lo que sentía era que volvía a ser María sin ser madre. Era como un ujú. momento de shiny para mí, ¿sabes? Era como, ¡buah! Entonces, Se te ve como disfrutar tanto, Mary. O es sea, que te lo es juro, o como, sea, es que era es para mí, como que además que te sí, olvidas sí, de que el mundo existe. tal cual. O sea, mira, yo lo recuerdo mucho que de pequeña
de pequeña, pequeña, yo me llevaba un micrófono rosa, que de hecho lo tengo por aquí en casa todavía, porque ese micrófono me ha acompañado toda mi vida. Yo me iba a mi habitación con mi micrófono rosa y el mundo se apagaba. O sea, es que me daba igual, yo podía estar 7 horas en mi habitación cantando y para mí era como, ¡guau! O sea, mi vida era eso, ¿no? Y ahora cuando estoy en la barra tengo un poco esa sensación, ¿sabes? Es como que vuelvo a ser la María de la habitación de 7 años, que lo único que en ese momento se preocupa es como de verse en la sombra de la pared y crecerse. Y es un poco esa sensación, ¿no? Entonces, bueno, descubro un mundo nuevo. Sí, sí, te lo juro, ¿eh? Tal cual, tal cual. O sea, es una sensación de Ahora llegamos a total, tu momento Hannah Montana, pero sí. total, total. Entonces, bueno, empiezo a profundizar en todos esos temas trabajando, porque eso es algo que quiero como decir a la gente, o sea, que no es como, o sea, yo no tuve la esta de, me lío la manta a la cabeza y mañana emprendo y dejo todo. No, fue, yo sigo trabajando porque tengo que criar a este bebé y tengo que meter dinero en casa todos los meses, tengo que reconstruirme, eso cuesta dinero y tengo que poco a poco ir construyendo el otro sueño, ¿no? O el otro plan B, ¿no? Entonces voy construyendo ese, ya te digo, metiéndome en el mundo del yoga, del bar y tal, me gusta mucho, conecto y yo siento en mi interior que esa reconstrucción que yo estoy teniendo, que al final, mira, volvemos un poco a mi mundo UX, ¿no? Como ese viaje del usuario que yo estaba teniendo de muchísimos dolores, encontrar las soluciones, em, yo como que no quería quedármelo para mí. Yo me acuerdo que quedaba con gente y tal, y yo decía, es que no sé qué voy a construir. Pero es que las vivencias que yo estoy teniendo ahora mismo de estar en la mierda, a verme otra vez con ese micrófono rosa empoderada, necesito de algún modo darle forma para que lo conozcan otras mujeres que estén en esa situación, ya sea porque se han separado o porque de repente les ha pasado algo en su vida que las ha dejado rotas. O sea, necesito ser capaz de este conocimiento, pasarlo de algún modo. Entonces, yo me acuerdo que eran jornadas interminables porque iba a la agencia, volvía a casa, bañaba a Marcos, daba de cenar a Marcos, no sé qué, no sé cuántos, acababa a las 11 de la noche de todo y en vez de sentarme en el sofá o en vez de irme a dormir, yo me ponía en mi escritorio y es que era mi vida, Rocío, o sea, es que yo me ponía delante del ordenador y era, venga, y esto y lo otro, y cómo lo hago, y cómo lo expreso, y qué puedo crear y tal. Pero claro, y entonces, ¿no? De todos esos meses que recuerdo de no prácticamente no dormir, surgió Vela, que básicamente Vela cuando surgió era cómo hacer que si es que yo lo resumo siempre tan simple como esto, cómo hacer que una mujer que está rota vuelva a florecer, darle las herramientas para que vuelva a florecer y además en periodos de tiempo súper cortos, porque las mujeres la realidad es que seamos madres o no, la vida hoy en día no te permite tener tiempos largos. Entonces, ¿cómo daba esas micropildoritas que generaran a la gente esa chispa para conectarse y venga, arranco a reconstruirme, ¿no? Ujú. Entonces de todo eso pues empezó Vela. Como yo tampoco tenía mucho tiempo por aquel entonces, pues empecé con eventos en fin de semana, que era cuando tú me empezaste a ver, Sí. pues en los eventos de yoga, tal. Y bueno, pues al final, eso era, bueno, fines de semana que yo tenía tiempo y que las mujeres sabía que podían sacar a lo mejor una mañana y que en 3 horas te llevaras un poco ese subidón que te da la barra, esa tranquilidad que te puede dar el yoga de un momento para ti. Y metí también el componente beauty, porque a mí Ujú. también una cosa que me pasó en ese reconstruirme fue que tuve que también buscar tiempo para reconstruirme físicamente también. Y no hablo del peso, ¿eh? No hablo de la fuerza, hablo de verte guapa otra vez, que se Ujú. habla poco de esto. Yo creo que la maternidad te deja muy tocada también en ese aspecto, ¿sabes? De mirarte al espejo y no llegas a verte del todo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, mi rubio, que siempre había sido como algo insignia para mí antes de todo el mundo maternidad, pues me lo volví a poner porque me daba el subidón, ¿sabes? Era de verme en el espejo y decir, Dios, qué guapa estoy, soy madre, sí, y estoy destrozada, pero estoy guapa. Entonces era un poco, esto también lo quería meter en los eventos, ¿no? Para que fueran como un poco esas semillas que la gente viviera en un fin de semana y desde ahí pudieran luego ellas continuar Y su es que camino. ahora que dices esto, no nos damos cuenta, yo creo, o sea, no le prestamos atención al perder esas cosas, no te das cuenta No, hasta que lo recuperas, porque yo ahora que he vuelto, ya me siento que estoy saliendo un poco del hoyo, hoyo en el que me encantaría volverme a meter si mi marido me dejase, pero por ahora aquí dejas el spoiler. pero por si, eso, o sea, pero en el momento vital que estoy ahora mismo ya con 4 y con 2 siento que estoy saliendo un poco de ese hoyo. Entonces, el volver a hacerme mi rutina por la noche, que a mí era algo que me Súper apasionaba, importante. llevaba 4 años sin hacer eso. O sea, No, comprándome los total. productos,
más baratos que, bueno, pillaba en Primor y tal, y si se me iba acabando me compraba el otro, o sea, siempre está sin ningún tipo de atención. Ponerle atención, es que es eso, o No, sea, te pones un exacto, poco piloto sin automático. disfrutar del momento. Y es que ahora me recreo, me paso por el cuello, o sea, como que estoy disfrutando de volver a sentir un poquito Sí. para mí. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que eso cuando somos madres, sin querer, ¿eh? O sea, pues yo creo que es un poco la inercia de esos primeros años que al final los bebés pues requieren mucho tiempo y mucha atención Total, total, es inconsciente. y es imposible como tal. Nos dejamos mucho en todos los niveles, emocionales, profesionales, te entregas demasiado, entre comillas, y te pierdes totalmente. Entonces, es súper importante que haya un momento, o sea, o cuando tu biología, digamos, te deja hacer ese clic, que te Mm, enganches a ello y digas, venga, ahora, ahora. Entonces, Vela para mí es como eso. Por eso puse Vela al nombre, que eso mucha gente no lo ujú, sabe, pero para mí era como la chispa que enciende la vela para que tú puedas, venga, ahora, ahora ya ujú, puedo volver a brillar, ¿sabes? Era como el permitirte volver a tener esos tiempos de lo que sea para tú volver a brillar. ujú, Porque es que te pierdes en ello, eso es súper normal. Y también, por ejemplo, en mi caso, que habrá mucha gente que nos escuche que le está pasando eso, te pasa también mucho en un divorcio. En un divorcio, al final, sobre todo al final de las relaciones, antes de que acaban, claro, tú das mucho porque la relación siga. Entonces, cuando acaba, ahí hay como un bloque, ¿no? O una ruptura, ¿no? Que no tienes por qué estar casado, ¿no? Pero una ruptura, ¿no? Que de repente, claro, tienes que reconstruirte también físicamente, o sea, te tienes que volver a sentir tú atractiva, tienes que volver yo recuerdo además que esto no he hablado mucho de ello y no sé si es el lugar o no, pero bueno, mira, yo lo voy a decir porque estamos entre mujeres y lo entre que madres, quiera. ¿no? Pero yo recuerdo las primeras citas como madre, bueno, Rocío, esa era, para mí era como, o sea, peor que la selectividad, o sea, unos nervios, una cosa, porque claro, era como, Dios, o sea, yo ahora voy a salir con esta persona y yo soy madre. ¿Sabes? Era como que yo misma me ponía unas creencias de la leche. O sea, unas limitaciones de la leche, ¿no? Y era como, madre mía, ¿y esto qué hago? ¿Lo cuento en la primera cita? ¿No lo cuento en la primera cita? ¿Hasta qué punto es importante? La culpa de decir, madre mía, mi bebé está durmiendo y yo estoy por ahí tomándome una copa. O sea, era como todo, o sea, porque son cosas que no nos han enseñado a vivir con naturalidad, ¿no? Y yo, ahí sí que es verdad que animo a todas las mujeres que estén pasando por ese momento a que se quiten esas limitaciones, porque eso te ayuda también como a reconstruirte. Yo me acuerdo de esas primeras citas que no iba tanto, y además siempre lo digo, y me sabe mal por los que tuve las primeras citas con ellos, pero no eran importantes ellos. Yo tenía citas, quedaba con ellos bueno, pues por quedar con alguien Era y ir bueno con alguien. para ti. Sí, pero es que tenía citas conmigo misma. O sea, yo me volvía a casa y decía, me ha encantado cuando he dicho esto. O me ha encantado cuando me he visto reflejada en las gafas de este y me he visto guapa. O sea, eran súper poco importantes porque yo estaba como reconectando conmigo en ese momento, ¿no? Y entonces, pero hay que tenerlas porque en el fondo necesitas eso para poder salir, ¿no? Y bueno, era súper curioso. Y esas primeras citas también te dan para otro podcast, porque es verdad que ahí hay mucha limitación que tú misma te pones o mucha culpabilidad, porque ya soy madre, porque ya tal. Yo qué sé, yo me empecé a poner vestidos de cuando teníamos 20 años, ¿sabes? Y era como en plan de, madre mía, ¿cómo voy a estar con este vestido? Sí, soy madre. Y era como, pues claro, voy a salir con este vestido y me voy a Ujú. ir de fiesta y me lo voy a pasar bien, ¿no? Pero bueno, hay mucho componente que entra que te hace un poco tal. Mary, en un momento te empieza a ir súper bien y decides dejar y apostar todo por esto, ¿no? Sí, y eso es O otra sea, cosa que Vela también se quería decir. convierte en tu única fuente de ingresos en un momento dado. Esto hace como 4 años, así, 3 años. Bueno, ni siquiera, ni siquiera. Siempre lo recuerdo porque fue también un día significativo. Ahora acabo de cumplir 38 en abril. Pues cumplí el día de mi cumpleaños, de los 36 cumpleaños, o sea, hace 2 Ujú, años, fue el día que decidí como apostar todo a vela. ¿Por qué decido yo eso, vale? Porque de repente veo que, el emprendimiento va bien, ¿no? O sea, Vela tiene como una buena aceptación, se crea una tribu súper potente, los eventos se petan en minutos, o sea, era como una locura lo que Vela desató gracias a la tribu, todo, pero, o sea, en plan de, o sea, eso, querían más y más y más, y yo no podía dar más porque yo estaba trabajando en otro sitio. Y entonces con mi pareja actual y tal hablo, y gracias a también su apoyo y su ánimo y tal, me dijo, venga María, inténtalo y para adelante, o sea, para adelante. Yo me veo respaldada, algo que es súper importante cuando emprendes,
Y digo, venga, pues voy para adelante. Y he empezado a emprender en vela. Y entonces, ¿qué me ocurrió? Que los primeros meses de ese emprendimiento fueron muy intensos, vinieron muchas oportunidades, yo me volqué a tope, tal, y todo iba bien, y esto lo quiero decir súper claro, porque incluso cuando te va bien y tú tienes un ingreso mensual como el que yo tenía, que cubría, era el mismo que tenía en la agencia, Ujú, yo sentía mucha presión, digamos, la presión del autónomo, ¿no? La presión de decir, pues es que si me pongo mala, es que si me lesiono. Y yo miraba a Marcos y decía, es que este niño come, y este niño tiene que ir a un cole, y este niño tiene que hacer tal, y ¿qué pasa si no puedo dárselo por ser ujú. autónoma o porque el sueño pese más que mi responsabilidad de madre, Sí, ¿no? porque además hay que decir que es un sueño que requiere mucho tu presencia física. No, no, total, total. Claro, es que yo, o sea, si yo me lesiono, no hay clase de barre, porque Vela en el fondo soy yo, no era una escuela, ni. Ujú, Entonces, claro, era como una presión muy heavy sobre mi persona, digamos, o sea, que si yo me caía, Vela ujú, se caía, ¿no? Y entonces el ingreso se caía. Entonces yo empecé a entrar como en una vorágine que no supe yo creo llevar el emprendimiento de una forma tranquila, ¿vale? En ese aspecto, y entro en esa vorágine de que necesito algo más fijo, porque si no, el niño, ta, 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 ta. Y eso me hace también que además meta mucha presión, y esto es algo que quiero decir, al proyecto, porque muchas veces tenemos en mente, y yo esto lo pienso mucho últimamente, ¿vale? Que a la vez sigo aprendiendo, porque esto es como un emprendimiento constante. Como yo metía el componente de que Vela me tenía que dar de comer, de algún modo dejó de ser tan puro el proyecto. Empecé a decir que sí a cosas que no resonaban tanto conmigo, pero me daban la economía, ujú, ¿sabes? Entonces, esto a mí no me hacía sentir cómoda, porque como Vela era un proyecto que había surgido de algo tan orgánico, tan natural, tan bonito, tan puro, y yo me sentía fatal conmigo misma por aceptar cosas que hacían que Vela no fuera Vela y bueno, sí, entonces yo entraba ahí en una vorágine como muy mala. Y pensé, Pero bueno, creo que esto es muy importante que lo digas, ¿eh? Porque yo que ahora estoy en ese momento inicial tuyo, alguien mm, me dio, no me acuerdo quién me dijo esto ahora mismo, pero se me quedó resonando muchísimo de decir, vale, ¿tú por qué has emprendido? Generalmente todo emprendedor tiene un propósito, ¿no? O sea, al final, mm, si no, mm, estarías sí, dejándote llevar por el propósito de otro. Tú como sí, emprendedor normalmente tienes un propósito y estás construyendo algo para alguien. sí. Ese propósito tiene que estar ahí, ser como de alguna forma tu faro. Entonces, es muy importante, porque a mí me ha pasado igual, el decir que mi facturación fácil es de la que viene de hacer lo que llevo haciendo más tiempo, porque la gente me conoce por eso. Pero coger muy bien, seleccionar muy bien los proyectos pensando, ¿esto que Súper me están importante. haciendo me acerca a lo que quiero hacer? ¿Esto que estoy Eso es. haciendo me Sí, sí, sí. acerca, cumple con ese y va hacia el lado del propósito para el que yo he emprendido? Porque si no, creo que el querer facturar es humano, porque al final todos trabajamos por dinero. Es que, claro, yo, por ejemplo, llegaba a casa y decía, tengo que facturar, Marcos, que esto nos pasa mucho a las madres, ¿no? Esta sensación de, Ujú, o sea, tiene que comer el niño, o sea, sí o sí. Y entonces era como, no puede ser. O sea, para mí ese modelo de emprendimiento en ese momento que yo pensaba que era viable, me di ujú, cuenta de que por los motivos que sea, emocionalmente, o por mi forma de ser o por lo que sea, no encajaba. Entonces, ujú, yo en ese momento, antes de que pudiera conmigo, lo que intenté fue, vale, voy a dar otra vez un paso atrás, que eso está muy bien. Yo creo que en el emprendimiento tenemos que estar preparados para dar un paso atrás y no sentir que ese paso atrás es un fracaso. Yo en mi caso, por ejemplo, pienso que ese paso atrás que di en su momento, de volver a trabajar para cuenta ajena, ¿no? Y dejar Vela que creciera de una forma, que siguiera creciendo de una forma natural sin meterle la presión económica, ujú, ha hecho que Vela haya sobrevivido 2 años al ritmo que ha sobrevivido, ha seguido creciendo con, con lo orgánico que tenía que crecer, digamos, bien, y a mí me ha permitido estar más acostarme tranquila. tranquila, ¿sabes? Tal Porque es que cual. es una cosa que no damos, o sea, el sueño es muy importante, cumplir los sueños es súper importante, creer en tu emprendimiento es súper importante, pero Rocío, dormir tranquila también es súper importante. Y acostarte tranquila pensando, mi hijo va a comer y no pasa nada, y si este evento no sale, no pasa nada, y si este evento lo hago gratis porque me da la gana, perfecto también, es súper importante, ¿sabes? Es como que no todo es tan rígido. Yo he aprendido que en todo este proceso, en lo que llevo de emprendimiento y de madre y de cuenta ajena y tal, yo creo que mi mayor aprendizaje es
que cada día me doy cuenta, o sea, y vuelves a caer, porque es muy fácil caer pero que nada es rígido, ¿vale? Nada es, si es A es un éxito, si es B es un fracaso, no. A Mm, y B, en tu contexto, en tu forma de entender la vida, en tus circunstancias, tienes que adaptarlo para que sigan siendo parte del camino. Ni éxito ni fracaso, sino parte del camino. Y así. Y moverte ahí, porque en el momento que te pones como las limitaciones, los bloques, los éxito-fracaso, es cuando ya empiezas con las luchas internas y no tal merece cual, la pena. tal cual. Tal Sí. cual, a mí me acuerdo, y además ser muy fiel para lo que lo estás haciendo, ¿no? Para ese propósito, porque a mí me decía, o sea, ahí muchas veces también caemos en querer mirar cómo lo está haciendo el otro, o lo que Mm, ofrece la competencia, o qué está haciendo la competencia que yo no hago, etcétera. Y hace poco me decía una chica, es que tu web, pidiendo feedback, ¿no? Y me decía, es que yo creo que cada vez la gente quiere gente más especializada y veo como lo de coaching y marketing y tal, y digo, bueno, pues que eso es lo que soy yo. O sea, exacto. Sí, sí, disfruto sí. hacer una cosa muchísimo y Y disfruto de de la hacer otra también. muchísimo. Una Claro. me aporta con la otra. Entonces, yo no me voy a vender solo como una cosa si me siento capacitada para hacer las dos. Y a lo mejor una entra por un lado y la otra entra por el otro y están contratando a la misma persona. No te estoy, en el momento que estoy contigo en la hora de coaching, yo no estoy pensando en mi clienta de que le he hecho la web. Son cosas totalmente independientes, pero que a mí me llenan a partes iguales. Entonces, yo no voy a hacer lo que tú esperas que yo haga, sino No, que no, voy a totalmente. Y yo hacer creo las que al final, dos. Eso mm, es donde creo que hay más posibilidades de ganar. Ganar no, a no, nivel de totalmente. construir un negocio que te ayude, o sea, que realmente el éxito sea estar contenta con lo que estás haciendo y con que también muchas veces emprendemos para tener una mejor conciliación familiar. Si No, total. te está encerrando otra vez en una jaula, pues no tiene tampoco mucho sentido. No, no, totalmente. Y eso, mira, es una cosa que también quiero, que yo creo que tú y yo, por ejemplo, que las dos somos madres y emprendedoras y tal, es una cosa que tenemos que también desmitificar mucho. Yo recuerdo de decirme mucho a mí misma, engañándome, porque esto es una trampa que tú te dices a ti misma para emprender, ¿no? Pero dices, ay, yo quiero emprender porque así voy a poder conciliar. Yo concilio más ahora que cuando estaba al 100% en vela. Porque yo recuerdo estar al 100% en vela y cada mensaje que me llegaba yo lo contestaba instantáneo y tenía el móvil todo el día en la mano porque, claro, me la jugaba en vela, ¿no? Y entonces estaba menos presente con Marcos que quizás ahora que soy capaz de decir, bueno, pues yo voy a mi trabajo de cuenta ajena, Que con cuando acabo mi Marco, trabajo de cuenta ajena estoy con Marcos y con la tranquilidad del tiempo disponible que tengo, sigo construyendo mi sueño. Pero ujú. también, o sea, quiero decir que por eso te digo que lo malo de todo esto es cuando pensamos que todo es blanco o negro, A o Nada, B, pero ¿sabes? yo justo ayer, que era No, lo que decía, creo que también hay que ser consciente de que emprender no es, pues eso, de 9 a 5. no, no, Entonces, eso es imposible. Entonces, yo ayer tuve un día en el que me pude ir a hacer las uñas y comer con mi madre, y hoy eso llevo es, todo el día, que son las 6:30 de la tarde, y mis hijas están en y el sigo parque y yo trabajando. estoy aquí. ¿Por No, qué? no, Porque total, como cuadra. Entonces, exacto, y porque necesito avanzar en ciertas cosas y ayer me acosté a las 2 de la mañana. Tengo flexibilidad en elegir cómo y cuándo quiero hacer las cosas, pero eso no significa que esté viviendo total, mejor lo que vivía antes. totalmente, totalmente. No, y por eso te digo que al final yo creo que todas tenemos que, o sea, eso, pensar que nada es ideal, ni una cosa ni la otra, ni la contraria, pero lo que sí que, o sea, si yo, ya te digo, o sea, si tuviera que tener un aprendizaje, que yo misma me lo digo todos los días, cuando digo aprendizaje es casi más para mí, que a mí me sirven mucho estas cosas de decirlo en alto porque me lo recuerda, ¿no? Pero es la cosa de decir, tienes que intentar que las cosas encajen en tus circunstancias y lo que tú has dicho, ¿no? O sea, entender bien tu valor. O sea, tú Ujú, como persona, ¿quién eres? ¿Sabes? Y no compararte con lo que hace la de al lado, porque es que eso es como una lucha que está perdida. Mira, leía el otro día y por cerrar, que a lo mejor ya te tienes que ir, Rocío, pero es que lo leía el otro día y te lo juro que se me ha quedado grabado. Leí una frase de Lola Índigo, ¿vale? Que salía en la revista Elle y a mí Lola Índigo no es que a lo mejor me encante musicalmente hablando, que me gusta, pero que quiero decir que me encantó una cosa que decía ella, que era, en plan de, yo no soy ni la mejor cantante, ni la mejor bailarina, ni la mejor actriz, ni la mejor influencer. Pero con mi talento en cada una de estas cositas, he conseguido construirme como Lola Índigo. Pues en el fondo es un poco lo que deberíamos de hacer todas, ¿sabes? Decir, vale, a lo mejor
por tus circunstancias, por tu situación, por tu momento, por lo que sea. Por ejemplo, yo no soy la mejor profesora de barre de Madrid, ni soy la mejor profesora de yoga, ni Pero es soy que la ¿quién dice mejor. que es demasiado? Es que a lo Claro, mejor, no, pero técnicamente una sí, sí, pero persona que lo está que te muy quiero decir, pero que lo que te quiero decir es que a pesar de no ser la mejor en, o sea, o yo no considerarme la mejor en ninguna de esas disciplinas técnicamente hablando, soy la mejor para vela, porque lo que claro, es vela soy yo. Entonces, claro, es un poco como lo que todas tendríamos que decirnos a diario cuando construyes algo, cuando emprendes o cuando lo que sea, es como tener muy claro que eres tú. Y tú en ti misma, con todas tus vertientes, con todos tus aprendizajes, con todas tus historias, tienes un valor y ese es el que es. Y ese es el que tienes que comunicar, el que tienes que compartir y el que tienes que tener siempre delante de ti. tal cual, Mm. tal cual. Mary, y en todo esto ya por cerrar, aunque me Sí. quedaría aquí horas, Ya, que tengo ya, una tía. O reunión, sea, tengo aquí- tengo te he una dicho, es reunión para imposible que tenga terminar de continuar. 48, te he dicho, es imposible que tenga 45 minutos de charla. Yo estoy viendo 50 minutos ya, madre mía. Sí, 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 por eso te digo, yo sabía y se me han quedado cosas en el tintero. Pero te quiero preguntar, en todo este viaje de María emprendedora, cuenta ajena, madre, etcétera, ¿cuál dirías que ha sido divorcio, circunstancias nuevas, reinvención, reconstrucción? ¿Cuál ha sido tu mayor malabar? Uf, qué difícil la pregunta, Rocío. Todos son malabares a diario. Em, yo creo que, fíjate, o sea, en la maternidad tienes que hacer muchos malabares para que todo encaje, ¿vale? En el diario, en el constante, ¿no? En el día a día. Pero quizás lo que más me ha costado hacer malabares con ello o controlar es conmigo misma. O sea, como en esos huecos contigo misma y el ser capaz de encontrar esos espacios para mirar hacia adentro, ¿sabes? Porque no es Ujú, fácil, o sea, aparte de tener que hacer malabares para encontrar el hueco, hay que querer hacer los malabares para realmente mirar hacia adentro, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese ha sido mi mayor reto, sigue siéndolo. O sea, quiero decir, no es que yo diga ahora, va, pues mira, es que yo ahora, no, a mí también me cuesta todavía 2 años después sentarme y mirarme hacia adentro porque hay muchas veces que no quieres ver cosas, ¿no? Pero yo creo que es algo que tenemos que conseguir hacer los malabares internos, externos y todos los que hagan falta para tener esos momentos, porque ahí es donde plantas las semillas que luego crecen. ujú, ujú. Total, total. No puedo estar más de acuerdo, Mary. Millones de gracias por haberme dedicado este ratito por fin. Sí, De feliz. verdad, que sigáis a vela y os apuntéis. Ojalá podamos hacer algún día algo juntas, porque sería Sí, muy guay. sí, sí. Bueno, Y ya te dije que estoy ahora sacando muchas cosas de mamás. Mira, el retiro que te dije, mira, cuando si hablamos voy a mm, promocionar el retiro, ya no hay vas plazas a y no llegar. lo tengo ni, ¿sabes? Y al final yo creo que haré muchas cosas en esa línea porque es lo que te he dicho antes, cuando eres madre, eres madre. O sea, y por mucho que tú quieras tal, tienes que tratar las cosas con ese prisma porque si no es poco real. Es como que intentas encajar en algo que ya no eres porque Mm, eres madre. Entonces, haré muchas cosas de esa línea y yo creo que ahí contaremos, vamos, o sea, tenemos que hacer tú y yo cosas juntas, seguro. Como tú dices, Prosegur fue el inicio de muchas cosas, o sea que tal cual, tal cual. Yo seguro, 100%. siempre lo digo, y mira que yo, o sea, de Prosegur no tengo ninguna mala palabra porque mi Mm, jefe era encantador. mm. Es verdad que, claro, si nos ves ahora dices, ¿qué coño pintaban estas dos? Claro, pero bueno, es la vida. Exacto, exacto, que somos mucho más, digamos, de colores que Sí, están de ese mundo de alguna sí, forma más tradicional, ¿no? Pero bueno, me llevé un regalo, siempre digo que de todas las experiencias se sacan cosas positivas y total, desde luego tú fuiste una total. de esa experiencia para mí Yo y, también, cariño. y millones de gracias. Te mando un beso No, gigante. a ti y gracias Rocío también, que te lo quiero agradecer por crear este espacio para mujeres. Yo creo que es muy importante, o sea, cuando te veo a ti hacer cosas, me inspira y al revés. O sea, yo creo que el hecho de vernos, las madres, Mm, haciendo tal cosas, cual. nos da mucha fuerza. Enhorabuena por tu proyecto, gracias y a seguir con el tuyo también para que Mira, todo se me siga mira, mira, fluyendo. pues que tengo los pelos de punta porque Pero es que porque es tal cual. es tal cual, porque yo el otro día te veía en la barra y decía: "Es que estoy orgullosa de ella". O sea, Sí, estoy igual que yo de. orgullosa de verla disfrutar, de saber que se ha cogido su día de vacaciones para hacer esto y defenderlo a muerte, de estar, de la mano de una Cris Díaz, a la que también admiro en la Ah, misma sí, charla. O sea,
enhorabuena por todo lo que te has vamos, es que, puedes estar súper orgullosa de ti misma y creo que lo Sí, sí. estás, que Lo es estoy, lo un estoy. Mira, me ha costado mucho decirlo, pero es verdad que lo estoy, porque no es fácil y bueno, o sea, que obviamente es mucho también por la aceptación que tuvo Vela, ¿no? Pero también estoy orgullosa de cada noche que me quedé despierta, porque mira, gracias a eso, Vela está donde está, total. Así que muy guay. así que Ay, millones de Rocío, qué bien. te mando un Venga, besito. un besito. Nos Chao, vemos chao. prontito. Chao, Adiós. cielo.